Muy buenas noches, hermanos. Permítame saludarles a cada uno de ustedes en el mérito de nuestro Salvador y Señor Jesús. Estamos estudiando el tema ¿qué es lo mejor según Dios? Para ello vamos al libro de Proverbios capítulo 19, versículo 1. El libro de Proverbios capítulo 19, versículo 1 dice la palabra de Dios. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Oremos, por favor. Glorioso Señor y Padre eterno, en el mérito de Jesús, mi Salvador y Señor, permítanos, Padre, gozarnos de tu presencia y poder tener el gozo y el privilegio, Señor, de andar en tus caminos. Tú eres el Santo, tú eres el Señor, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres digno de gloria y de alabanza. Tú eres quien nos sostiene, nos guarda. Permítanos, Padre, aprender tu palabra y que en esta noche tu presencia también sea con nosotros. Ayúdanos, Padre, a crecer en el temor tuyo y que tu palabra nos vivifique, nos fortalezca, nos aliente, nos sostenga, también nos exhorte, Señor, para que caminemos en este camino de integridad. Permítanos, Padre, aprender tus caminos, gozándonos en la gracia tuya. Te pido esta bendición en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Dios dice, hermanos, mejor es el pobre que camina en integridad, que dice que el de perversos de labios y fatuo. Mejor es el pobre que camina en integridad. El Señor levanta, exalta, pone en lo más alto una vida de integridad. ¿Por qué? Porque la palabra integridad es, hermanos, lo mismo para fidelidad, lo mismo para verdad, porque ambas, hermanos, nos enseñan cuál es el estándar que Dios quiere para nuestra vida. Así que Dios habla y dice con claridad que la integridad es mejor. Dice, el pobre está incluso en mejor posición delante de los ojos de Dios sobre una persona que pueda tener de repente todos los privilegios, las oportunidades, las riquezas, pero no tiene integridad, entonces todo cae hacia abajo. Es por eso que nosotros los hijos de Dios debemos cultivar la integridad. Cuando empezamos a considerar la integridad, nos damos cuenta, hermanos, que la falta de ella simplemente es que algo va a suceder. El pecado nos va a ensuciar y nos mantendrá en esa vida. La integridad me aparta de lo oculto, de lo malo, del pecado. La integridad me hace que yo entienda, hermanos, que el valor que yo doy a mi vida son los resultados que tendré más adelante. Las consecuencias que muchos enfrentan en su vida se debe a la falta de integridad. Y muchos de nosotros que ya tenemos años en la fe, hemos experimentado muchos, como dice, momentos difíciles por nuestra falta de integridad. Y cuando decimos nuestra falta de integridad, estamos también hablando de nuestra fidelidad a Dios. No hemos sido, como dice, fiel a Dios en todo. No hemos sido fiel como debíamos de ser porque pensábamos que no era pues importante que cultivemos la fidelidad, la integridad en nuestra vida. Hermano, la integridad es una lucha de día a día por mantenernos limpios.
hay un animalito llamado arminio. Este animalito tiene un pelaje muy blanquito, muy blanquito. Este animalito vive en huecos y este animalito es codiciado por su pelaje. Cuando los cazadores quieren cazar a este animalito, usan perros, pero los perros no son tan rápidos como los arminios, porque ellos tienen huecos y una vez que él corre a su hueco no lo sacas de ahí, porque son tremendos huecos que ellos hacen. Entonces los cazadores estudiaron cómo es la naturaleza del arminio, de este animalito. ¿Y qué supieron de ellos? Es que son animalitos que no les gusta ensuciar su pelaje blanco. No les gusta, ellos cuidan su pelaje. Entonces ellos cuando van a cazar a estos animalitos, lo que hacen es embarrar esos huecos con barro fresco para que cuando venga el arminio, cuando es corrido por los perros, el arminio cuando quiere entrar a ese hueco, el arminio no ingresa. ¿Por qué? Porque cuando él ve suciedad, ve el barro, ve la suciedad que está en ese hueco, él no ingresa porque no quiere ensuciarse su pelaje. Y ahí es su parte donde él es cazado, porque al no ingresar rápidamente a su hueco donde él se esconde, entonces los perros lo logran cazar a este animalito. Mira, este animalito llega al hueco y cuando ve que su nido o el hueco donde él está sucio, él no quiere ingresar. Él dice, no, entra un dilema, si entro voy a ensuciarme, pero él prefiere ser cazado por los perros. No se mete a ese hueco solo por no ensuciarse su pelaje. Tiene un costo y de eso se trata la integridad. De, hermanos, de cuidarnos de no ensuciar nuestra vida, de no ensuciar nuestros caminos, mantenernos siempre en una vida de integridad, porque solo ello nos dará resultados positivos y solo ello nos traerá verdadera victoria en nuestra vida, porque mejor es el pobre que camina en integridad. Muchas veces nosotros pensamos, hermanos, y no damos valor a la integridad porque pensamos, bueno, yo puedo hacer muchas cosas y simplemente esto pasará por alto, y no, pero en realidad te ensucia y te ensucia muy bien, y por eso es que tenemos que luchar con ella. Por eso, hermanos, Dios nos ha dado el arrepentimiento, que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor perdona. Y en ese momento yo mantengo mi integridad porque yo confesé, reconocí que estoy en error. Por eso si hay un hermano, una hermana que en el camino por cosas de la vida cometió faltas, pecados que no le agradan a Dios, pero se humillaron ante Dios y arreglaron su vida, hermano, Dios ya te perdonó, Dios ya te dio un nuevo comienzo. Ahora tu vida cultiva la integridad. Ahora más que cualquiera usted puede dar un testimonio y una advertencia a muchos que cuando uno no es fiel a Dios, no cultiva la integridad, podemos enfrentar grandes consecuencias en nuestra vida que golpean nuestra vida emocionalmente, como dice, psicológicamente, físicamente, materialmente, socialmente, espiritualmente. En verdad, muchas cosas uno se enfrenta. Pero gracias a la misericordia de Dios, es que cuando uno empieza a valorar
el camino de Dios y empieza a entender que la integridad debe ser la esencia de la vida cristiana, usted empieza a entender que esto es la voluntad de Dios y este es el camino que a Dios le agrada. Y por ello todos nosotros, hermanos, debemos ser cuidadosos, así como el Arminio, debemos estar siempre pensando en que no ensuciemos nuestra vida para que no tengamos graves problemas y consecuencias. Por tanto, hermano, si usted en un tiempo enfrentó un problema no grato, sigue adelante. Dios ya te ha perdonado. Agárrate del Señor y sé fiel a tu Dios. Ahora, más bien, tú tienes un testimonio de lo que significa no haber en ese tiempo haberte agarrado del Señor, para que otros puedan tener luz roja y sepan que no es bueno, pues, no vivir una vida según la voluntad de nuestro Dios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10, dice, donde nos hace reflexionar para que podamos entrar a nuestro tema, hermanos, que estamos estudiando, para que ninguno de nosotros perdamos la visión, el objetivo de este estudio. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Este es un versículo de memoria para cada familia. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hermano, en verdad enfrentamos una gran presión en la vida, porque de seguro habrá invitación de cortar camino, de hacer lo incorrecto. Y ahí, como el Arminio, debemos decir, prefiero acabar, como dice, en mi pureza, que terminar mal. Él no quería, ese animalito no quería ensuciarse. Tenía la oportunidad de meterse a ese hueco, pero cuando él vio sucio, el hecho mismo de no ensuciarse su pelaje, hermanos, el hecho mismo que se detuvo a estar ahí observando, es una presa fácil para los perros que también son veloces y cazadores. La integridad tiene su costo. No somos personas que todo lo hacemos bien, pero una cosa debemos hacer, es andar en integridad. Una señorita, un joven que no anda en integridad, tarde o temprano se verá su cosecha, verá los resultados. Y ahí no dirá amén por lo que dice la palabra, nada más, sino dirá amén porque lo ha vivido en carne propia y sabe lo que significa no haber tomado en cuenta lo que Dios dijo. Por eso, hermano, debemos cultivar la integridad. ¿Cómo cultivar la integridad? La semana pasada dijimos, habla la verdad. Habla la verdad. ¿Y por qué? Básicamente porque la verdad, uno me identifica con Dios. Me identifica que yo soy hijo de Dios. En verdad demuestra que soy un hijo de Dios. La mentira no demuestra que usted es un hijo de Dios. Podemos equivocarnos, fallar en esta área, pero un hijo de Dios nunca va a quedarse en ello. Por eso es cuando una persona encima hace lo malo, es reprendido, y cuando le reprenden, va y dice a otra persona, así, y todavía miente, eso está demostrando o bien que se está rebelando contra Dios o que simplemente no le conoce a Dios, porque
una de las cosas que hace la verdad es que me dice a mí que yo conozco a Dios, que yo soy de Él. Por ello, la vida oculta, la vida que no es en luz, no es de Dios. No importa todo aquello que ostentes, sin ello no podremos nosotros tener una vida de integridad. Dos, hermano, porque la verdad es la que me hace libre. Usted no puede ser libre. ¿Sabes qué? Dios nos ha dado una conciencia y la conciencia nos dice en verdad o nos defiende o nos acusa. La conciencia te sigue en el baño, te sigue en el trabajo, te sigue, hermanos, cuando vas a la calle, al mercado, cuando estás cocinando, lavando, tejiendo, cuando estás en tu cuarto, en tu sala, donde sea que estés, tu conciencia te va a revelar cómo estás. Y ahí es donde tienes que entender que si tú no estás andando según la voluntad de Dios, entonces la vida que usted está llevando le cobrará una factura muy cara que Dios quiere evitar en nosotros. Por eso es que cuando Dios nos exhorta, no se moleste, no se sienta ofendido, no se sienta que usted está haciendo, como dice, vamos a decir, tomado en poco. No, sino más bien el Señor en su amor te está dando principios para evitarte el dolor, para que no sufra, para que no tengas, y si usted ya ha pasado por esto, para que usted no vuelva a enfrentar esos tiempos. Por ello es que cuando usted reacciona incorrectamente a lo que Dios te dice, usted está permitiendo que el pecado lo haga, como dice, que se aparte del consejo de Dios. Tercero, la verdad nos mantiene en los caminos de Dios. Ella es la que te hará perseverar en los caminos de Dios. Cuando la verdad sale de nuestra vida, entonces, hermano, ¿qué es lo que queda después de Dios? Te hago una pregunta. Si yo no pongo a Dios delante de mi camino, si Él no va a ser quien dirige mi vida, si Él no va a ser el que corrige al pastor Russell y a cada uno de nosotros, si Él no es quien trata conmigo, dime, si no está Dios, ¿quién estará después de Dios? ¿Qué hay que te limitará? Por eso dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si sacamos a Dios de nuestra vida, entonces el pecado empezará a dominarte y muy pronto a destruir tu vida y a sufrir consecuencias. Recuerda, las consecuencias no vienen en el momento. Y eso es lo que muchos piensan y dicen, no me pasa nada. Claro que no te va a pasar nada en el momento, pero muy pronto vendrá lo que tiene que venir. Y ahí está donde Dios te dice, si queremos cultivar la integridad, debemos hablar la verdad. Número uno, porque la verdad nos hace libres. La verdad nos identifica como hijos de Dios. La verdad nos mantiene en los caminos de Dios. Y la verdad, hermano, nos hace tener la complacencia de Dios, nos hace tener, como dice, el favor de Dios. Si quieres tener a Dios como tu protector, como tu ayudador, como el Dios que pelea por ti, no puedes dejar la vida de integridad. Por eso, si Dios te ha dicho, Dios te habla, Dios te corrige y usted dice, mañana lo voy a obedecer. No, hágalo ya, sé pronto, porque no vaya a ser que ya sea demasiado tarde,
porque puede venir que Dios se enoje contigo y tape tus oídos, y aun cuando tú estés escuchando un mensaje, ya no lo podrás entender. Más bien ello va a hacer que usted se enoje. Y eso significa que usted ya está bajo juicio, porque Dios ya no te permite entender lo que Dios te está diciendo. Hermano, esto nos dice en el libro de Proverbios capítulo 12, 22, nos dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová. 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 12:22, son su contentamiento. Recuerda, si vamos a cultivar la verdad, necesitamos, hermanos, hablar la verdad. Cuando tienes que dar un comentario, no lo exageres, no hagas teatro, di tal como es. No trates de mejorar la información, no trates de hacer una película de la información. Dilo tal como era, sin tratar de agregarlo o mejorarlo o hacer lo que se escuche mejor, porque eso no es integridad. Di la verdad, y la verdad también debemos decirla, pero no según mis sentimientos o emociones, sino según las enseñanzas de la palabra de Dios. No es tampoco decir la verdad y golpear y hacer daño a quien me da la gana porque estoy diciendo la verdad. No, esa verdad debe estar siempre para edificar, para corregir, para exhortar, para ayudar a mi hermano a que no se dañe, no para destruirle más, no para hacerle daño más, no para hacerle sentir que es el más miserable de todos, que es el pecador más grande del mundo. No, es para que mi hermano o mi hermana pueda entrar en razón y pueda considerar que los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos. Amén. Entonces, siempre dice la Biblia, considerándonos a nosotros mismos, porque no vaya a ser que nosotros también seamos tentados en la misma cosa. Amén, hermanos. Número 2, eso ya hemos hablado, así que quiero que usted pueda ver, hermanos. Ahora, hemos dicho que si vamos a cultivar, hermanos, el camino de integridad, necesitamos hablar la verdad. Amén. Muy bien. Y quiero enfatizar un poco más en esto, porque, hermano, creo que la base de todo lo demás empieza con la verdad. Si usted no cultiva una vida de integridad, lo primero que va a suceder es que usted dejará una vida de verdad. Y si usted deja una vida de verdad, pues la mentira se apodera de ti y ahora vas a empezar a vivir en la mentira. Ahora las excusas que vas a poner, te vas a empezar a volver una persona hábil para hacer lo incorrecto. Y esto podría demostrar que en realidad usted no ha nacido de Dios. Porque si usted ha nacido de Dios, usted se va a arrepentir. Usted le va a decir: Señor, perdóname, perdóname, Señor. Yo estoy haciendo algo que no te agrada y esto no es la voluntad tuya. Señor, hoy yo quiero hacer lo correcto y yo no estoy siendo verdadero. Yo no estoy siendo fiel a mis hermanos. Recuerda, nosotros tenemos un pacto de la iglesia. Y en el pacto de la iglesia hay 25 cláusulas sobre cómo debemos vivir como cristianos, aprobados por todos nosotros para que de esa manera podamos corregir lo deficiente. Ahora, eso no quiere decir que esos 25 son todos. Ellos son como, vamos a decir, como una base de comunión de iglesia, pero tenemos todo el consejo de Dios para poder tenerlo, pero no podemos poner todo, tenemos que buscar cosas específicas para que podamos entender, hermano, y una de ellas
es que obedezcamos, hermano, el pacto que tenemos como iglesia. Y si usted no está obedeciendo ello, usted puede decir nadie sabe. Dios lo sabe. Y podemos saber por otras razones también. Por ello, mi hermano, no vayas a pensar que Dios no está mirando. Él sabe lo más íntimo de nosotros y se da cuenta, hermanos, de que nada podemos ocultar delante de Dios. Si vamos a cultivar la verdad, necesitamos determinación. En otras palabras, necesitas decidir andar en la verdad, en la integridad. Si usted no tiene ese deseo, esa determinación, hermano, por más que usted tenga toda clase de enseñanza sobre la integridad, no cambiará nada si usted mismo no determina y dice, voy a andar en la verdad. Voy a andar en la verdad. Y cuando uno determina, usted no necesita que alguien le cuide, usted no necesita de público para que usted lo haga. Usted lo hace de una manera, hermano, sin que alguien lo mire. Usted no necesita que alguien lo esté observando. Usted lo hace porque usted ha determinado vivir en la verdad. Necesitas determinación, pero también se requiere de esfuerzo. Eso quiere decir que hay una batalla constante. Hay una batalla que usted va a tener para, hermanos, porque la presión de la vida, las circunstancias, va a buscar de muchas maneras tratar de vulnerar tu integridad. Y todos tenemos esa lucha. Por ello es que requiere esfuerzo, requiere que usted se esfuerce en que esto permanezca en usted, persevere en usted y no sea solamente del momento del mensaje, no sea solamente cuando estoy en el culto o cuando estoy, como dice, con los hermanos, pero una vez que ya salí, no, requiere esfuerzo, requiere que usted se esfuerce, es un trabajo que usted tiene que hacer, es una lucha de día a día para cultivar la integridad. Se necesita visión. ¿Qué quiere decir eso? Necesitas entender cuál va a ser los resultados de andar una vida de integridad y necesitas aprender a ver las cosas que puedes enfrentar por dejar una vida de integridad. Cuando uno empieza a tener visión, uno va a ir por algo seguro. Si verdad quiero deleitarme de la promesa de Dios y quiero deleitarme de todo aquello que Dios tiene para mí, la visión me dice, debo andar en integridad y solo así mi futuro tiene esperanza, tiene seguro yo y toda mi descendencia. Pero si usted, como dice, no tiene visión, entonces usted pensará que bueno, todo es el momento, pero muchos de los problemas que vendrán en el futuro son las decisiones malas que tomas hoy día. Muchos de los golpes que la vida nos trae son las malas decisiones que hemos tomado en ello porque no hemos visto el futuro. Por eso es que la palabra de Dios es un mensaje profético, te avisa lo que va a suceder en el futuro. Lo que vas a enfrentar en la vida futura va a tener el resultado doble. Un resultado va a ser o positivo o negativo. Si andas en integridad, tienes la confianza de que Dios te promete un buen camino, una buena vida, por la gracia que Dios te da, aun cuando Él permita que en tu futuro enfrentes pruebas, aflicciones, problemas de la vida, Él estará contigo. Pero si usted deja la vida de integridad, usted enfrentará las consecuencias no buenas, dolorosas de la vida. Es por eso que debemos cultivar la integridad. Y 4,
necesitamos, hermanos, entender y, hermanos, cuidar nuestra identidad. ¿Quién soy yo? ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Si soy hijo de Dios, entonces, como el arminio, debo estar cuidando que mi vida no se ensucie, que mi vida no me lleve, como dice, hermanos, a tener una vida que me pueda lamentar. Entonces, si vamos a cultivar, hermanos, la verdad, se necesita determinación. Usted tiene que determinar, y sobre todo, hermanos, cuando usted determina, decide, hermanos, andar en ello, entonces, hermano, usted también debe entender que eso requiere esfuerzo. No es una batalla de un día, es una batalla de toda la vida. De toda la vida. Y tercero, necesitas visión. Tienes que ver qué es lo que vas a cosechar en el futuro, qué es lo que viene después. Cuando uno tiene visión, dice: no, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño, dice la palabra de Dios. Necesitas identificarte. ¿Quién eres? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Si eres hijo, si eres hija de Dios, entonces debes andar dignamente como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Pero si tú no te identificas quién eres, entonces andar no te va a interesar, porque el mundo, como no tiene una identidad de quién es él, anda como le da la gana, vive como le da la gana, no le interesa nada porque no tiene una identidad. Si eres hijo, si eres hija, la integridad va a ser el valor, la virtud que va a estar en tu vida, porque sabes lo que te conviene. Amén. Número 2. Número 1. ¿Cómo cultivar, hermanos, la vida de integridad? Diga la verdad. Número 2. Cumpla su palabra. El libro de Primera a Timoteo, capítulo 4, 12, nos dice algo importante. Hay bastante que aprender sobre ello. Y quise resaltar, hermanos, el tema de la verdad, porque sé que si ahí flaqueamos, todos se derrumban. Un día, un empresario daba los 3 características que él necesita en su empresa. Y le preguntaron los periodistas: ¿y cuáles son esas 3 características? Le dice: busco personas que tengan estas 3 características. ¿Cuáles son? Le dice. 1, integridad, inteligencia, energía. Integridad, inteligencia, energía. Y uno de los periodistas le pregunta: ¿y si no hay el primero? Le dice: todo lo demás cae. Todo lo demás cae. Y eso es verdad, hermano. No importa en qué puesto estés, no importa cuánto hayas logrado en la vida, sin integridad todo cae, todo cae. Te aseguro que es así. Por eso el Señor nos dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es amplio en perdonar. Hermano, tenemos que entender que la vida en Cristo es una vida de integridad, y ello me identifica con Jesús. Ella demuestra que yo en verdad ando en el temor a Dios y que en verdad yo temo a Dios. Número 2, cumpla su palabra. Primera de Timoteo capítulo 4, 12 dice: Primera de Timoteo capítulo 4, 12 dice la palabra del Señor. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe,
y pureza. Dice palabra. Sé ejemplo en palabra y también dice en pureza, integridad. Sé ejemplo en tu palabra. ¿Sabes qué, hermanos? La palabra es importante. Cuando uno no considera esto importante, perdemos, hermano, muchos privilegios como la confianza. Cuando alguien no cumple su palabra, uno empieza a desconfiar de esa persona. Y si esa persona ya no es merecedor de confianza, entonces, hermano, las cosas se complican. Cuando tú hablas, debes cumplirlo. Y por A o B, ¿qué sucede? No pudiste cumplir tu palabra, vaya y pide perdón, no pude. Dale las razones y trata de cumplir con lo más antes posible tu palabra. Porque tu palabra es tu carta de presentación. Por eso a veces es mejor decir, Dios mediante. No te prometo, pero puede ser que estoy ahí. Porque muchas veces uno dice, te prometo que voy a estar ahí, o te prometo que voy a hacer esto, o te prometo que así va a ser, y después no lo cumples. Y eso va a perder en ti influencia. Perderás influencia porque no te van a creer, porque ya saben que no dices la verdad. Y eso a veces es una lucha con todos nosotros, porque nuestra palabra muchas veces no se cumple. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros en ser íntegros en nuestra palabra, que nuestra palabra sea pues siempre, hermanos, como dice, cumplida. Cuando la palabra, hermano, que nosotros decimos se cumple, entonces esto, hermanos, hermosea nuestra vida y sabe que lo que tú dices se cumple. Se cumple. Tú haces y dices. Por eso, considera antes de hablar. No hables por hablar, porque muchas veces no lo podemos cumplir. Y por eso Dios nos dice en una escritura, no prometas si no lo vas a cumplir. La integridad, hermano, está en que aprendamos a cumplir nuestra palabra. Y en Timoteo le dice el apóstol Pablo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, sé ejemplo. Puedo ser muy sincero en esto. Muchas veces no he cumplido mi palabra. Y eso, hermano, no es bueno ante los ojos de Dios. Pero sé que debo cultivar que mi palabra sea, pues, sí, verdad, para que no tengamos problemas. Y esa no es una lucha de un día. Como les dije anteriormente, requiere esfuerzo, requiere que uno esté constante y que no olvide. Es una lucha. A veces hay circunstancias que de repente no nos van a permitir cumplir nuestra palabra. Pero como le dije, hermanos, siempre busquemos el momento de cumplir nuestra palabra. Yo me recuerdo un hombre en Lima, cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico en Lima, en el Parque Naranjal, un hombre me prometió que si yo sacaba buenas notas, estaba entre los mejores, estaba entre los mejores, él me llevaría al mejor restaurante donde comen los altos funcionarios del Perú. Fue una promesa. Logré el segundo puesto. ¿Y sabes qué? Nunca se me cumplió eso. Por eso, hermanos, a veces como padres, hermanos, fallamos en eso. Por eso no les prometas nada, porque no sabes lo que puede suceder. A veces uno, hermanos, empeña nuestra palabra y después fallamos y quedamos mal.
Si vamos a cultivar la integridad, cuidemos bien lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar, y si esto en verdad lo vamos a cumplir o no. Porque a veces sin pensar dices ya, y no has considerado. A veces yo hago cita con alguien y muchas veces, hermano, no he visto la agenda y esa misma hora, ese mismo tiempo, estaba pues con otra persona. Y después que la otra persona me llama, me dice, hermano, ¿y qué? ¿Qué, hermano? Hemos quedado. Hermana, ya me olvidé, le dije, o le digo simplemente, hermana, los horarios no han estado bien. Hermano, pasan cosas con esta. Una cosa es que uno, como dice, involuntariamente falla, pero otras veces, hermano, hay personas que se dedican a decir cosas que nunca lo cumplen después. Yo tengo mis hijas y los pequeños en especial, ellos si tú le dices algo, ellos no olvidan. Ellos están ahí pues atento a lo que has prometido. A veces le digo voy a jugar con ellos a tal hora y ya me están diciendo, y papá, tú no dijiste. Sí, te dije, y a veces uno está enfermo. Y eso me ha pasado muchas veces. A veces estoy delicado de salud y entonces no voy. Por eso, cuando uno a veces no ve la importancia de la palabra, peca. Y eso no le agrada a Dios. Y Dios dice que debemos ser ejemplos en palabra. No sé cuál es tu problema con ello, pero a veces, hermanos, esposas no cumplen su palabra con sus esposos, esposos no cumplen su palabra con su esposa, hijos no cumplen su palabra con sus padres, padres no cumplen sus palabras con su hijo, hermanos, la iglesia no cumple su palabra con su pastor, el pastor no cumple su palabra con la iglesia, y así, hermanos, no hay verdad, no hay integridad, y debemos cultivar que nuestra palabra, hermano, sea cumplida. Cuidemos. Eso es llevar una vida de integridad. Si has dicho algo, cúmplalo. Y si por A o B las circunstancias no te van a permitir hacerlo, es mejor avisar a la persona y decir, hermano, hermana, no voy a poder por esta razón y te aviso cuándo en realidad voy a venir, porque si te digo tal día, muchas veces no te voy a cumplir y te voy a quedar mal. Te voy a quedar mal. Hermanos, sé que esta es una batalla, una lucha, y tenemos que aprender, y es que, hermanos, cumpla tu palabra. Tu palabra no puede ser menospreciada. Tu palabra debe ser verdad. Tu palabra debe cumplirse. Hasta aquí nos quedamos porque el tiempo ya se ha acabado. La próxima veremos, hermanos, la tercera cosa para cultivar integridad es sé usted mismo. Sé usted mismo. Ahí donde estás, mi hermano, ahí donde usted en este momento, si Dios le ha permitido estar en esta enseñanza es por algo. ¿Cómo está la verdad en tu vida? ¿En verdad hay verdad en tu vida? ¿Tú estás cultivando el camino de verdad? No tienes que tratar, hermano, de simplemente hacer algo para tratar de justificar. La verdad es así, es tal como es. No trates de jugar a la vida, como dice, como el mundo vive, porque ahí no tendremos buenos resultados. Sé íntegro, mejor es el pobre que camina en integridad
dice que el perverso en palabras y fatuo. Hermano, en el amor del Señor, ¿estás cumpliendo tu palabra? ¿Cómo es tu palabra? ¿Cumples tu palabra? Muchas veces, hermano, nuestras palabras no cumplimos. Y eso le desagrada a Dios. Eso le desagrada a Dios. ¿Con cuántas personas yo he conversado? Y sabes, no son de palabra. No cumplen su palabra. Y eso, hermano, no es integridad. Y usted necesita arrepentirse. Necesita pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, yo no quiero ser así. Yo quiero aprender a hablar la verdad. Quiero aprender a cumplir mi palabra. Y si no lo voy a hacer, mejor no voy a dar mi palabra. Porque la palabra, hermano, para el cristiano es el testimonio más grande que podemos dar. Para nosotros sí tiene valor nuestra palabra. Para nosotros, hermanos, la palabra tiene mucho valor. Lo que decimos debe ser creída. Pero si usted no habla la verdad, o usted, como dice, no cumple su palabra, tarde o temprano no lo van a creer y va a tener problemas. Si el Señor ha tratado con usted, póngase de rodillas y dile: Señor, ayúdame a cultivar esa vida de integridad, donde aprenda a decir la verdad, y no la verdad según emociones o sentimientos, según la palabra de Dios. Enséñame, Señor, a cumplir mi palabra, para que mi palabra tenga autoridad y tenga testimonio de que soy una persona íntegra. Si Dios ha tratado contigo, no dejes para mañana lo que hoy debes hacer. Si usted, a pesar que ha sido amonestado, sigue viviendo una vida que no es verdad, porque Dios lo sabe, porque tu conciencia te revela, usted va a tener problemas. Y eso es lo que Dios te quiere evitar, porque Dios quiere que nos vaya bien. Que el Señor me lo bendiga. Amigo, si usted no tiene a Cristo, es difícil que tenga integridad. ¿Sabes por qué? Porque el pecado no te permite. Necesitas a Jesús. Cuando Cristo viene a tu vida, Él te quitará el poder del pecado, ese pecado que domina nuestra vida, que nos hace esclavo. El Señor te perdonará y ahora te dará poder sobre ella. Reconózcalo como tu Salvador y Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu vida a Él para que usted viva una vida. Señorita, joven, por ello, tu esposo, tu esposa debe ser en Cristo, porque solo ahí usted podrá tener la esperanza de que si ese hijo de Dios, esa hija de Dios, está agarrado al Señor, está andando en integridad, entonces te será fiel, porque la integridad es ser fiel. Fiel en todo. Fiel hoy, mañana y siempre, y hasta que la muerte nos separe. Que Dios me lo bendiga. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, por redarguirnos, por reprendernos, por hacernos ver nuestra condición delante de ti. Ilumínanos con tu palabra siempre, Padre. Redargúyenos, Señor, y ayúdanos, Padre. Y te pedimos perdón, porque, Señor, hay una batalla en nuestra vida. Señor, pero esta batalla tiene victoria cuando estamos en Cristo Jesús. Pero si no estamos en Cristo Jesús, es imposible que podamos vencer esta batalla. Pero todo aquel que ha venido a Cristo por fe y ha recibido el don de la salvación, el regalo que tú das, Señor, podemos tener victorias sobre la mentira y podemos aprender a tener una conducta saludable, una conducta que sea ejemplo a los demás con nuestra palabra. Señor, aquí tu pueblo, tus hijos, tus hijas, tú eres quien escudriña los corazones.
Señor, cada corazón ha sido escudriñado y conoce lo más íntimo y sabes, Señor, cómo está su vida, y que puedan entender que si no empezamos a andar en integridad, todo lo bueno que tú tienes para nosotros lo perderemos. Y eso es lo que tú no quieres. Tú más bien, Señor, quieres bendecirnos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.